Advertencia: este programa contiene contenido explícito y está diseñado exclusivamente para audiencias adultas. Aunque nuestro propósito es brindar información sobre educación sexual integral para fomentar una sexualidad consciente, segura y libre, es importante recordar que este es un espacio de entretenimiento. Los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas compartidas por nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no reflejan necesariamente las ideas o valores del Laboratorio Erótico ni de su equipo de trabajo. Recomendamos escuchar con mente abierta, espíritu crítico y siempre con respeto hacia la diversidad de experiencias humanas. Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Hola queridos amigos de Laboratorio Erótico, bienvenidos a un episodio más y además un episodio muy especial. Ya sé que parezco disco rayado diciendo que todos mis episodios son especiales, pero sí es cierto, todos son especiales. Y hoy estamos desde Guadalajara, Jalisco, una tierra bella, tierra caliente, porque está haciendo mucho calor, pero está preciosa. A mí me encanta Guadalajara. Y qué Bienvenida. mejor que tener a nuestra invitadaza, Alexia, Así que es. ya tenemos un episodio por ahí, que Búsquenlo. pueden buscarlo, pero híjole, siempre es un agasajo platicar contigo, Alexia. Ay, Muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente me emocionó mucho saber que regresaban, que teníamos esta oportunidad de volvernos a encontrar, así que pues a darlo todo como Oh, siempre. sí, todo, si no, ¿para qué? La vida es un riesgo, carnal. Así tibio nada. Nada, nada, nada. Ni el café. Nada. No, menos el café. Ay, Luego no. sabe agua de Sí, no. calcetín. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Un tema que además cuando lo propuso Alexa, a mí me voló la guaja, honestamente. O sea, que además tiene que ver mucho, por supuesto, con la energía erótica, ¿verdad? El tema de hoy, para quienes nos están viendo, es el cuerpo que se expresa. Erotismo también como una forma de arte, ¿no? Claro. Pero en todo esto, justamente, solemos pensar que el placer es algo que sucede, algo que de repente pasa porque te gusta algo, porque sentiste algo rico, porque te dio placer, pero en realidad también, más bien, no es accidental. Exacto. Eso es lo más interesante del día de hoy. Sí, me encanta. Me encanta. Aparte la palabra placer genera mucho movimiento. Mucho, Mucho, mucho. mucho, y también que no nos esperamos pensar que podemos crear a partir de conectar con nuestra energía erótica, ¿no? Sí, la parte creativa. Y de crearla, o sea, de hacernos conscientes de nuestra creación erótica, que eso es, ay, porque además déjenme les chismeo, que estamos en Guadalajara porque traemos una sesión que vamos a impartir el día de hoy. Yo sé que cuando vean este episodio ya pasó la sesión, pero justo tiene que ver con la sesión que traemos, porque la sesión es el erotismo como un arte. Pero el arte también es energía, pero el arte también es magia, ¿no? El arte es una conexión con todos nuestros hilos conductores, pienso yo así, como ese kundalini que nos han enseñado, y cómo va subiendo esa energía y cómo te vas haciendo consciente y cómo promueves habitar tu energía erótica, ¿no? Entonces, pero pues vamos a entrar en materia porque justamente necesitamos empezar a hablar de cómo nos expandimos en esta energía. Y a ver, voy a empezar con una preguntita, ¿sí? Pregúntame. Sí, yo te voy a preguntar, voy a estar de preguntona, Sí. porque a mí me encanta, pero déjenme, El yo me chisme. tengo que preparar aquí en mi chismoso que tengo aquí. Hablamos de conciencia, Alexia, hablamos mucho de hacernos conscientes de nuestra energía. De hecho, mucha gente sabe lo que es un orgasmo, ¿sí? Mm, Porque quiero empezar por ahí, porque la energía orgásmica, ¿sí? No es nada más algo fisiológico. Fisiológicamente sabemos que el orgasmo es esta distensión, es este soltar la tensión acumulada, ujú. que pasa cuando nos estresamos también, ¿no? O sea, cuando estamos con mucho miedo, fisiológicamente, pues nos contracturamos, nos colapsamos Tensión, sí. o hay algunos impulsos que nos ocasionan ciertos músculos de nuestro cuerpo para poder movernos, huir
Ujú. o defendernos, ¿no? Exacto. Y en la energía erótica pasa lo mismo. Pasa que hay un cúmulo de tensión que tiene que... Liberar. Entonces, ¿qué diferencia? Yo quiero empezar por ahí. Hay entre un orgasmo de conciencia o un buen orgasmo. Okey. Guau. Pues, bueno, creo que aquí hablar del orgasmo normalmente lo entendemos como el clímax, Sí. como el final, pero justamente lo que venimos a entender con la energía sexual, la energía a partir de estos estados orgásmicos, ¿no?, de conciencia, tiene que ver con entender que el orgasmo es un estado de presencia. No es el final, no es lo último que sucede, es todo un momento, es trabajar con la respiración, con el movimiento, para llegar a esos momentos en donde, pues, las personas que hemos podido vivir eso es como una liberación, pero al mismo tiempo la carga, o sea, es todo al mismo tiempo, no se termina solamente en la liberación, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas buscan cuando buscan un orgasmo o entienden un orgasmo, es en caso si eres mujer, pues tener como ese pico de excitación y, ya lo sentí y ya terminé, ¿no? Y en caso de ser hombre, pues la eyaculación, ¿no? Pero, como tú dices, o sea, el orgasmo es muchísimo más allá, ¿no? Entonces, a mí me parece algo sumamente importante ir cuestionándonos cómo, o sea, cómo puedo diferenciar uno del otro, pues eso, uno es más fisiológico y el otro te lleva a esos estados alterados donde el tiempo, pues parece que ni está Sí, presente, sí, ¿no? sí, porque el orgasmo se ha vuelto mecánico, ¿no? O sea, es Exactamente. decir, es la búsqueda de ese clímax y cuando llega es el fin Ya, del placer o exacto. del encuentro o de Sí, lo que esté pasando en ese momento, ¿no? sí, incluso, como, pues, la mayoría de los hombres terminan, ¿no? Eyaculan y al final ya se quedan hasta dormidos, ¿no? Ujú, Y ahí es ujú, donde empezamos con este tema de la importancia de mover la energía. O sea, el nervio vago es uno de los principales ujú, reguladores, ¿no? De este famoso mal de ujú, puerco, ujú. que es lo mismo que sentimos en la cama, ¿no? Es esa, Sí. liberación Ujú, sin la recarga, sin esta retroalimentación de ujú. la misma energía sexual. Entonces, nos quedamos entendiendo el orgasmo como algo inalcanzable para muchas personas, ¿no? Claro. También, Ujú. porque también lo tenemos entendido como que tiene que ser de cierta forma. Y lo hermoso de los orgasmos o del placer, ¿no? De la erótica, es justo que se vive de una forma súper, Sí. individual. Sí, no todos es como el porno, ¿no? Es que Exacto, nos ha educado el porno, nuestra sexualidad, desafortunadamente porque no tuvimos una información, una formación educativa sexual integral. exacto. Yo creo que menos los de nuestra generación, Sí, no. ¿no? O sea, en realidad nos faltó un montón y nos educó lo que íbamos encontrando y lo que nos teníamos acceso a estos videos, a estas películas porno donde el orgasmo era este gemido Sí, inalcanzable, sí, sí, sí. este arqueo, no sé, El gimnástico. squirt del sí, los gritos. Sí, 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 o una eyaculación tremenda, ¿no? Que llega a China y que aparte es súper abundante y que no sucede en realidad fisiológicamente, ni siquiera sucede así. Y además yo creo que es simplista. O Exactamente. sea, hacen muy simplista Exacto, una, exacto, sí. no sé, para mí el orgasmo es algo muy complejo, Sí, muy complejo. A nivel fisiológico es complejo, a nivel energético es mucho más, ¿no? sí. Y la magia sexual está ahí. Justo. Esta parte de entender la magia también es una palabra que de repente la escuchamos y nos resuena muchísimo, como Ujú. magia, ¿de qué van a hablar? Sí, No, brujas. Ah. ajá, o sea, sí, pues, pero Sí, o sea, claro, ya sí, sí, mucha ya nos onda. quemaron, pues, pero no, más bien como eso, o sea, la magia es poder utilizar todos mis recursos y transformarlos a mi beneficio y al Exacto. beneficio de todas las personas que me rodean con una energía utilizable, ¿no? Porque ahí obviamente podemos utilizar la densidad de la energía, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo bonito de entender el orgasmo como no solamente este clímax o como esta búsqueda insaciable de, quiero en cada encuentro tener ese, no, o sea, es usarlo, es utilizar esa energía
creadora, Ujú, creativa, que tiene el poder del orgasmo, o sea, ujú, lo que tiene que suceder fisiológicamente, energéticamente en nuestro cuerpo para poder llegar a esa liberación es muchísima, ujú. ¿no? Y lamentablemente, pues esta parte de no haber tenido una educación sexual integral correcta y habernos sido educados por la pornografía nos lleva a un contacto sexual totalmente distante y totalmente fuera de esta ternura, Ujú, ¿no? Que se requiere también una ujú, seguridad que requiere nuestro cuerpo para poder llegar a esos ujú, estados orgásmicos, ¿no? No solo el orgasmo como ujú. tal. Entonces, Sí, 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 porque mira, es que definitivamente ahorita que te escucho decir esto, me viene a la mente un montón de cosas, de casos que han estado cercanos, a los cuales se ha acompañado, cómo es tan frustrante para un hombre o para una mujer no encontrar ese clímax dentro de un encuentro ajá, sexual. Pero a ver, yo siempre, mi pregunta dentro de consulta es, ¿qué es un orgasmo para ti? ¿No? Porque a lo mejor la respuesta fisiológica podemos hacer exámenes, pruebas médicas para ver, descartar algo fisiológico que esté ujú, pasando, etcétera. Pero normalmente, o sea, de verdad no pasa no, nada a nivel no, fisiológico. no, exacto. Y esta ansiedad sexual que hoy, lejos de conectarnos con esa conciencia Sí. de nuestra energía erótica, nos aleja por completo porque además hay estándares Mm, que perseguir para que sea un encuentro perfecto, exacto, ¿no? sí. Y entonces, o ya no me pongo así, también es la conexión con mi cuerpo, con con la estética, Sí, la ansiedad de hablábamos, ¿no? rendimiento. La ansiedad de rendimiento, O sea, es esa de parte. desempeño, Sí, de sí, sí, y sí. cómo actualmente, de verdad hay muchos varones que llegan a consulta con alguna problemática en su erótica, en la sexualidad, no sé, disfunción eréctil, Sí, eyaculación eyaculación precoz. precoz, entre otros muchos, ¿no? Normalmente llegan con la disfunción eréctil, claro, porque hay están persiguiendo una expectativa deshumanizante, además, súper genital, donde no nada más en un encuentro sexual hay Están la los genitalidad, genitales. exactamente, y el orgasmo no nada más llega por medio de los genitales. Claro, exactamente. Sí, el órgano más grande que tenemos es la piel, entonces, Exacto. ¿no? Es como, ¿por qué centrarnos en algo literalmente, pues, tan pequeño en comparación con algo tan grande, ¿no? Que nos Ujú. rodea todo el Sí, cuerpo. además, como entender al orgasmo como esta sensación de placer que me permite que se expande por mi cuerpo, pero que puede ser cuando te tocan el lóbulo de la oreja, como puede ser cuando te dan una frotada en el clítoris. O sea, ¿sí me explico? O sea, sí, pues claro, pero no va a ser la misma sensación aquí que un orgasmo porque me están frotando el Claro, clítoris. sí, bueno, sí, 8000 o O sea, más claro, terminaciones nerviosas pero también de diferencia hay entre una conexión de claro, placer, claro, sí, 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 ¿no? todo está conectado. Pero bueno, ahorita que compartías también todo esto, ¿no? Que vivimos dentro de, el consultorio, ¿no? Acompañando a estas personas, independientemente siendo hombres, mujeres, lo que sea, es Sí, importante ver la represión, lo que decías, o sea, el sí. punto de no tener la carga ni siquiera, o sea, en este proceso energético de carga, uso, descarga y retroalimentación de la energía, ya ni siquiera está la carga, ¿no? Por Ujú, esta idea tan tergiversada que tenemos sobre, ¿no? Los cuerpos, ujú. ¿no? Que vemos en la pornografía, que vemos en las redes sociales, que de repente estamos haciendo scroll y ya vemos en, no sé, 10 segundos, 5 7 cuerpos diferentes, Ah, ¿no? Y claro. que diferentes es un decir, porque ahora también está este rollo de la Ujú. estética, en donde todo se tiene que ver exactamente igual, ¿no? Entonces es como ya perdemos esa diversidad también, ¿no? Ujú. Entonces, cuando me encuentro con los cuerpos dentro del consultorio, en esta represión principalmente pélvica, Pélvica. ¿no? Que es ahí donde empezamos a trabajar con la magia sexual, el movimiento, la respiración, empezamos a darnos cuenta cómo, pues, la memoria corporal de toda esta represión que venimos desde la moral religiosa, ¿no? Desde toda la culpa, ¿no? Es como, bueno, ahora cómo lo voy a no solamente liberar, sino volver a utilizar y compartir desde mí,
contacto con mi cuerpo primero, porque muchas veces llegan a querer sanar su sexualidad compartida y es como, a ver, sí, pero primero hay que sanar la propia, Por ¿no? Es como supuesto. primero aprender a liberar, a sentir tu cuerpo seguro para que puedas compartirte, porque de otra Exacto. forma, o sea, con tantas historias de abuso que los cuerpos han tenido que vivir, pues obviamente cuando se comparten o se tratan de liberar y sentir seguros, pues no se puede. Ujú. Entonces, como, pues Sí, eso es sí, lo que se sí. trabaja y se acompaña. Claro, llegan parejas a consulta y dicen, es que necesitamos hacer mejor nuestra vida sexual, ya está muy más que muerta. Y yo digo, pero ¿desde dónde la vas a querer resignificar? Exacto, Porque si no te resignificas a ti, no llegas a donde tú quieres estar, ¿no? exacto. Para compartirte de una manera más libre, más plena. Híjoles, que hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de esta conexión cuerpo-mente, Ujú, energía, espiritualidad. O sea, que se une todo en un mismo mundo que habitamos, ¿no? Y que nos expande todo el tiempo. En realidad lo estamos viviendo todo el tiempo, solo que, claro, la represión, por supuesto, pone bloqueos sí, y por supuesto me impide conectar con mi fuente. Alexia habla de esta parte pélvica porque aquí es donde nace la energía sexual, exacto. pero no porque sea fisiológicamente la única parte. No, la energía No, sexual nace del centro porque va desde la Pachamama, desde la energía de la tierra, a través de mis puntos de energía, ¿no? energético, sí. Y justo muchas de las herramientas que yo utilizo dentro del consultorio son, por ejemplo, estas, hablando de la Ujú, reflexología genital, pues así como utilizamos la reflexología, ¿no? Hablando del óvulo, ¿no? O sea, cómo puede ir representado todo el cuerpo a través de la oreja o a través de la reflexología podal, ¿no? O ujú, a través de la ujú. reflexología de la mano, pues de la misma forma los órganos están representados en nuestros genitales, ¿no? Exactamente. Entonces, al momento de trabajar con esta liberación pélvica, con estos centros energéticos, tenemos herramientas como los cuarzos, en este caso es obsidiana, Ujú, es un trabajo fuerte, sabemos los cuarzos tienen ujú, cada uno su energía ujú, distinta. En este caso, pues es una energía que nos ayuda a trabajar mucho la sombra. ujú. Sí, es obviamente la Necesaria. necesaria. No es de los primeros cuarzos o materiales con los que se recomienda. Normalmente empezamos con algo más suave, como los, suave me refiero energéticamente, no, Ujú, no ujú, el cuarzo como tal. Es el cuarzo blanco, el cuarzo rosa, ¿no? El ujú, amatista ujú. suelen ser como los más usados, pero es entender cómo también podemos apoyarnos de otras partes de nuestro cuerpo también para liberar lugares donde tal vez no podemos acceder. O sea, Claro. okey, no puedo entrar a trabajar con tu intestino delgado, pero sí que puedo entrar a través del pene, de la base del pene, o no puedo trabajar con tu glándula pineal, pero sí con la base del pene, lo que al Ujú, final ujú. representa. Entonces, es súper bonito utilizar estas herramientas, pues, para acompañar, ¿no? Sí, También sí, estos sí, otros sí. procesos en donde la energía y el cuerpo, pues, se ven implicados, ¿no? Ujú. Alexia, justamente, ¿qué significa cuando el cuerpo habla? O sea, ¿cómo podemos, la gente que nos ve, cómo puede entender cuando su cuerpo le está hablando desde su represión o desde su necesidad también de libertad o de conciencia o de plenitud, ¿no? A través de este tipo de experiencias o de esta utilización de estos materiales, que la verdad es que aquí no hay que creer en esoterismo o No, en misticismo, la verdad es que son piedras sí, que están cargadas de energía. Yo en algún momento tuve una amiga que estaba utilizando los huevos de obsidiana, de cuarzo, no me acuerdo de qué eran los que estaba utilizando, pero era como por fases y ajá, tal. exacto, Y la verdad es que ella me decía, no sabes lo que, o sea, lo que me ha ocasionado a nivel emocional de mover mi historia de vida, lo que me ha mostrado la energía del cuarzo, sí. Sí, ¿no? es importantísimo, pues, en primera, sí hacerlo acompañada, es un proceso como todo, Ujú, requiere el acompañamiento, requiere esta parte de sentir.
la comunidad, porque Ujú, hacerlo en comunidad es muy bonito, pero lo que podemos llegar a acceder energéticamente con este tipo de materiales son, pues, justo una sanación no solamente física, porque sí la hay, ¿no? Muchísimas mujeres han trabajado, personas con útero que trabajan con este tipo de herramientas de cuarzos, los huevitos Johnny, que también se les llaman, ¿no? ujú, Em, Pueden sanar hasta la parte del linaje. ujú, Es así como, ujú. guau, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar en cuanto a la sanación? Porque al final el útero es eso, o sea, es un canal, es un medio de sanación, pero también de, continuidad de memoria, ¿no? O sea, al Claro. final es como, Ujú, ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, tu amiga que utilizó en diferentes, así es como se utilizan, ujú, hay diferentes ujú, metodologías. Obviamente, cada una se tiene que adecuar a lo que cada ujú. quien quiere trabajar. Eso es Claro. súper importante y a mí me encanta aclararlo, ¿no? O sea, es como la base del maquillaje. O sea, por más que se le vea súper chida a tu amiga, no te puedes poner la misma porque Exacto. te vas a poner lo que a ti te queda, ¿no? Entonces, Ujú, igual con este tipo de sanaciones, hay protocolos, hay unos donde nos los ponemos en la noche y, perdón, te lo pones en la noche, en el día y te lo sacas en la noche. ujú, Hay otro que te lo dejas toda la noche, hay otros que te los vas dejando hasta que el ujú, huevito salga, ujú, ¿no? Entonces depende cuál es el protocolo que ujú, quieras ir ujú, trabajando. Puedes trabajar con un solo cuarzo o puedes ir trabajando con diferentes, ¿no? Lo que te ujú, decía, ujú. ir desde el cuarzo blanco, el cuarzo rosa, amatista y terminar pues con los de obsidiana, Sí. ¿no? A ver, pero aquí yo sí voy a hacer un paréntesis. Es muy importante que la guía que ustedes, el acompañamiento que ustedes elijan, de verdad esté preparado en estos Exactamente. temas, porque movemos tantas energías. O sea, de verdad, yo no me he preparado en eso y yo no soy capaz de hacer este tipo de experiencias. A mí me ha encantado ir a algunos círculos de mujeres donde a sanaciones de útero, pero a vivirlas y me pongo en manos de gente que sé que es Claro, profesional, que está eso es súper preparada y que también te van a acompañar en este proceso, eso. porque también he conocido y han llegado a consultas mujeres que han estado en lugares, pues que los han removido de una manera que no hay Sí, control, sí, sí. ¿Y ¿no? sabes qué me pasa mucho, ahorita que lo mencionabas con los huevitos de obsidiana? Normalmente aquí en México son los que encontramos, los huevitos de obsidiana, los de amatista y los otros no son tan fáciles de encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Las personas ven en TikTok, ven un video, ven lo que sea de que, ay, los huevitos de obsidiana, sin ninguna guía, sin ningún acompañamiento, Sí. los primeros que consiguen por estar aquí en México, tenemos tanta obsidiana, es lo primero que compran, es lo primero que usan, no lo limpian, no saben ni siquiera en cuestión de higiene, ya deja tú la No, higiene no, no, energética, ¿no? O exacto, sea, en cuestión de lo que tienen que revisar, ¿no? O sea, de que no esté agrietado, o sea, son tantas cosas que una los usa y es como, no, o sea, realmente nos metemos en temas energéticos y emocionales sumamente exactamente, fuertes que requieren el acompañamiento. exactamente. A ver, y platícanos este tipo, o sea, todo esto sirve justamente para que vayamos procesando, trabajando, conectando, expandiéndonos, sanando desde nuestra energía sexual. A mí no me gusta llamarle femenina o masculina, Ujú, no, ¿sí? O sea, me claro, gusta llamarle mi energía que me va a dualizar en algún exacto. momento, por supuesto, pero que es mía y que Ujú. además no tiene género. Pero ¿cómo, qué más tienes aquí, Alexia? Porque yo veo tantas Tantas cositas. cosas, ¿qué más hay? Pues bueno, mira, básicamente es lo mismo, ¿no? Como diferentes formas en las que podemos empezar a utilizar el cuerpo Ujú, como un canal de ujú, sanación y como un canal de retroalimentación energética. Entonces, estos son igual cuarzos para reflexología, estos los podemos utilizar en diferentes partes. Con los aceites, por ejemplo, estos que son aceites canábicos, es un lubricante canábico. Con esto lo que hacemos, pues, es igual, lo podemos trabajar con los, cuarzos. Recordemos, nada de aceite y preservativos, de látex y eso, porque se rompen. Tienen que ser lubricantes a base de agua. Estos a base de aceite y de cannabis son como para expandir, ¿no?, las sensaciones. En consulta las utilizo no solamente para lo genital, lo utilizo en todo el cuerpo, entonces me permite también una relajación al sistema nervioso, ¿no? En todo el cuerpo, ¿para qué? Para poder encontrar estos bloqueos, que es lo que hago durante las sesiones.
estos mapeos corporales los hago ya sea con las herramientas o con las manos, que también son unas herramientas increíbles, y eso me va permitiendo ver en dónde están los bloqueos, ¿no? Muchas veces estos bloqueos se presentan con cosquillas, que mucha gente confunde las cosquillas como con, ay, está chido, pero pues no, las cosquillas en el cuerpo nos hablan de que hay un estancamiento energético, ahí hay mucha Claro. ansiedad, ¿no? Sobre todo en la parte, Chale. sí, ajá, y todos así de que, Sí. sí, No me temo toquen los decir. pies porque me da muchas cosas. Ajá, pues ahí hay que ver qué estás acumulando, no es ansiedad al final de cuentas. Entonces, todo esto es como hablamos hace ratito, ¿qué es lo que, cómo expresa el cuerpo? ¿Cómo puedo saber que me está hablando desde mi postura, desde mi respiración? Todo eso nos va a hablar, está hablando el cuerpo, ¿no? Ahora, estoy en consulta, trabajo mucho con algo que le llamo sexorcismos, ¿va? No Qué tiene nada maravilla. que ver con no la parte demoníaca, pero sí con los demonios internos, ¿no? O sea, justamente con liberar del cuerpo esos demonios que no tienen nada que ver con esto, estas ideas, ¿no? De Halloween, lo que sea, ¿no? Sí, no, Pero no, es no, el no. demonio interno que al final nos habita, que al final está Claro. ahí bloqueando esa energía y que al no liberarla, digo, les llamamos exorcismo porque literalmente, o sea, es permitir un movimiento, ¿no? Y ves a las personas cómo se están retorciendo Sí, en sí, esta sí, sí. liberación energética, ¿no? Entonces, Ujú. a través de la respiración y a través de movimientos específicos y todas estas otras herramientas, incluso sin ni siquiera tocar los genitales, podemos llegar a tener estos estados orgásmicos de conciencia, ¿no? En donde las personas lloran, a veces se acuerdan de cosas, a veces ni siquiera te tienes que acordar de lo que sucedió Ujú, para poder liberarlo y eso es tremendamente sanador. ujú. Entonces, estos estados orgásmicos de conciencia me han permitido acompañar desde un lugar distinto a lo que he visto que se trabaja, ¿no? En la sexología como Ujú, tal, ujú, ¿no? ujú, Más en la parte clínica, médica, ujú, de ujú, diagnósticos y ujú. sí, o sea, sí. Fría y Ajá, sí, de que estructurada. no, sin contacto, aquí es todo lo Ah, contrario, claro, ¿no? por Es como, supuesto. no, con todo el respeto, con todo el consentimiento y eso, entender que ni siquiera tengo que tocar para poder para que esa persona pueda liberarse, ¿no? Entonces, pues estos exorcismos se los recomiendo, Sí. increíbles, de verdad es algo, que ha sido, pues un parteaguas también en mi proceso de acompañamiento, ¿no? Ujú. En el consultorio. Oye, qué interesante. Y además, o sea, yo ahorita me recordé de, en algún momento en el posgrado, tuvimos la clase de psicocorporal, ¿no? Y entonces como a través de estos ejercicios de romper Somáticos, corazas, claro. somáticos y tal, y nos hizo la maestra en el taller que nos dio un ejercicio con unas pelotitas como de tenis, pero más, un poquito más duras que Ujú, quizás que las de tenis. Y acostadas así, nos en la poníamos espalda, ajá. Y entonces, no saben, o sea, sí. yo no me imaginé, porque según yo, ¿verdad? Según yo, pues ya estaba en otro nivel, ¿no? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Justamente que el cuerpo sí guarda bloqueos que luego no entendemos. O sea, también tener algún sobrepeso, cuando yo me dejé caer en esa bola, Sí, sí, o sí, sea, primero sentí mucho dolor sí. físicamente, pero ese dolor, porque ahí nos dejó un rato, o sea, Ujú. yo decía, Ya, por ya, favor. por favor, Sentías las pelotas ya no, no, horrible. incrustándose. Pero lo más mágico no fue el dolor físico, porque fue cómo el dolor físico se fue transformando en un dolor emocional y luego en un llanto incontrolable. Y después me dio un ataque de risa cabroncísimo. O sea, además Sí, estaba la sí. maestra a distancia porque estábamos Sí. en línea y yo en mi casa sola, así cagada de risa, chillando. Estados orgásmicos de conciencia y Exactamente. con la espalda, ¿no? Es como ni siquiera tuviste que trabajar con tus Nada, genitales para llegar ¿no? a eso. Ujú. Y después nos hizo el ejercicio justamente pues, como provocar contracciones Ajá. musculares, ¿no? Pero no, yo no podía creer justo.
no es que no lo pudiera creer, es que en mí pasaron muchas cosas que le dieron referencia mucho a lo que yo hago en laboratorio erótico, que es integrar, porque somos una historia. Nuestro cuerpo tiene tatuada una historia y no nada más de nuestra vida en número de años, sino de nuestros linajes y de esta parte, de este inconsciente colectivo, de esta sombra que no es mía, pero que es parte ya de mí. Ujú. Y poder ver la sombra, para mí, es poder permitirla y habitarla, porque lejos de decir, la voy a transformar en luz, no, ni madre, somos luz No. y sombra, No, pues ¿no? no, es que, y es que creo que es eso, ¿no? Los procesos de sanación, las personas que nos acompañan, yo siempre digo, son luz, no porque vengan a sanarnos, porque a nadie más le corresponde Exactamente. sanarnos, sino son luz porque permiten, tú cuando le pones luz a un objeto que sale, la sombra. La sombra. Entonces vienen a hacer eso, a sacar, a ayudarnos a sacar la sombra para reconocerla, pero jamás vamos a poder pues no, es parte, ¿no? O sea, ni conviene, ni es viable, ¿no? Quitarnos la sombra como Peter Pan, ¿no? Cuando pierde la sombra, ¿no? Claro, Esa por es supuesto. como, no, o sea, necesitamos también esta parte. Bien, a ver, ay, es que, porque quiero que vayamos yendo hacia cuando vamos trabajando esto, cómo se expande mi capacidad de sentir placer. Pues, híjole, es que si el placer lo vemos desde eso, desde el órgano más grande que tenemos y desde todos los 6 sentidos, ¿no? Incluyendo la propiocepción, ¿no? Ujú, Em, Pues, a través o sea, creo que empiezas a reconocer el placer no solamente en lo genital, en todo lo demás. Entonces, el tú encontrarle placer a la vida, a lo que comes, al contacto, a en donde estás, es como, pues, expandir al final de cuentas el placer ujú. y entender eso, que cómo puedo, habitar ese orgasmo en un estado todo el día, o sea, que todo el día sea un orgasmo. Qué bonito. Básicamente, eso sería. Ay, es que eso está bien padre. Yo quiero vivir en un orgasmo completo. Total. Sí, ahí Pues es voy. la presencia, pues es que Sí, es estar sí, consciente sí, de tu sí, respiración, sí. de tu movimiento, de lo que te excita, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, hacerlo, ¿no? Porque Claro. todo eso es lo que implica el Ujú, placer de la vida, el placer de realmente estar donde quieres estar, ujú, y si no puedes estar ahí en ese momento por cualquier circunstancia, aún así agradecer el momento y decir: ujú, "Okey, ¿cómo le puedo encontrar el placer ujú. a esto?". Sí, fíjate que yo pienso, para mí la energía erótica es la vida. O sea, es del Qué bien. contacto con la vida, ¿no? Y yo amo mucho a Reish, ¿no? Ay, Porque también él puso en mí muchas semillitas de entender el orgasmo como una energía expansiva y no como una energía mecánica, ¿no? exacto, sí, sí. Pero la cosa más importante que creo yo que nos da conectar con nuestro centro de placer, que nos brinda esta erótica, es que no quiere decir que la vida vaya a dejar de tener momentos de dolor, Ah, ¿no? no, no, Porque la claro. vida es también, ¿no? Son matices, son dualidades, son polaridades. Vamos a pasar por muchas experiencias en esta experiencia humana de vida, Ujú. ¿no? Pero cómo cuando nos trabajamos y nos procesamos en la conexión, en la conciencia de nuestro placer, en activar y expandir ay, es que no sé ni cómo nombrarlo, pero ese artefacto que no se ve, pero que me conecta con mi todo, con mi energía de vida, con mi sombra, con la capacidad de ver tu sombra también viene de trabajar tu energía Sí, erótica. claro. Entonces, yo siempre les digo, no se gesta el placer en un lugar diferente, fisiológicamente se gesta donde mismo. Es decir, si yo me como un chocolate y me encanta y lo disfruto, y luego empiezo a tener este encuentro sexual, Ujú, el placer se ujú. gesta donde Sí, sí, mismo, sí, no sucede en otro. sí. Entonces, si yo tengo la capacidad de conectar con mi capacidad de placer, cuando yo me enfrento a una situación dolorosa, tengo la capacidad de transitar el dolor
a través de todo lo que yo sé en la conciencia de expandirme en mi Claro. placer. Sí, pues fíjate que con esas palabras me haces recordar mucho, pues, el uso de la terapia con MDMA, Ujú, ¿no? La terapia clínica con MDMA, ujú, justamente, o sea, el éxtasis, al ujú, final es eso, es ujú, poder llegar, es la única sustancia empatógena, ¿no? Que nos ujú, permite poder percibir ese dolor, no ujú. desde un placer y no desde una romantización de, de lo sucedido, de lo que te Exacto. pasó, no es eso, no es ¿No? romantizar, o sea, el placer no es romantización, es justo aceptar, ¿no? Es entender y poder verlo como desde afuera y ver tu historia, ver lo que te sucedió con tanta empatía, con tanta compasión y con tanto placer para que cuando regreses, ¿no? Y se integre otra vez al cuerpo, es decir, cuando la sustancia, ¿no? El efecto pase, lo que sea, pues poder regresar. Por eso se utiliza tanto en trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ujú, Como todas estas situaciones de trauma, porque nos permite eso, ujú, entender el placer y el dolor, ujú, no como algo contrario, sino como algo que tiene que convivir, tiene que funcionar y la parte del autoconocimiento, o sea, creo que muchas tradiciones nos han enseñado a lo largo de la historia y de todo el mundo, de la humanidad, cómo el cuerpo es un gran medio, ¿no? ujú, Entonces, para llegar a la sanación, o sea, aquí tenemos todo lo que está afuera que nos sana porque lo tenemos ya adentro, ¿no? ujú. Entonces, creo que esa parte de reconectar con nosotras que tenemos útero, ¿no? Con nuestro ciclo menstrual, esto que te decía Ay, así, por de la favor. recolección de la de estas son 9 ciclos menstruales, Es que déjenme les digo, sí. cristalizadas. A mí me voló la cabeza Alexia, porque antes de empezar ya la grabación de este episodio, me platica, dice, mira, estos son 9 ciclos menstruales. Y yo, ¿qué? Cristalizados. Cristalizados. Sí, pues eso, ¿no? O sea, creo que los fluidos son parte importantísima del poder que tenemos en el cuerpo, ¿no? Cualquier tipo de fluido es tremendamente poderoso, pero la sangre menstrual es algo, o sea, increíble, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de llegar a conectar con tu menstruación. Esta simplemente no tiene una finalidad. Bueno, realmente sí, la finalidad de esto era para hacer un cuadro. Quería Ujú, pintar. mm, Entonces quería pintar con mi sangre, pero no quería pintar en el momento. O sea, quería hacer como la recolección y después utilizarlo. Entonces dije, pues la voy a cristalizar. Pero esta hay muchísimas formas de utilizarlo. Esta forma de cristalización es literalmente la recolección de la menstruación, se deja como a secar en el sol con una mallita como para que no se ensucie, no se le paren los insectos. Y una vez que se seca, literalmente la mueles y se cristaliza, ¿no? Este, Oye, es pero claro que tiene muchos, o sea, a mí me vuela la cabeza porque además, lograr la recolección de 9 eso es lo que te iba a ciclos decir. menstruales Exacto, me conecta con mi ciclo, eso. ¿no? O sea, lo voy reconociendo, lo voy habitando, lo voy concientizando, ¿no? Lo voy abrazando, lo voy cuidando, Ujú, lo voy recolectando. O sea, algo que, por ejemplo, en la historia de la educación femenina sí. era, no hables de la menstruación, Está guácala, sucia, sí, ¿no? A mí se me hace muy interesante cómo en ciertas familias, ¿no? Que les da mucho asco la menstruación, así de que, ay, tapa los papeles en el baño, pero si a alguien le sale sangre de la nariz o se corta y deja los papeles ahí, es como, no no les da pasa, es asco, que ¿no? Es esa como, no es de la nariz. ajá, es como de, pero eso, ni siquiera es como visualmente, no es exactamente lo mismo, es sangre, ¿no? Y es que es como cambiar esta idea que tenemos, que los hombres también estén más, pues, como conscientes de lo que implica, ¿no? La menstruación como tal y el contacto con nuestra menstruación. Hay muchas mujeres que Súper, realmente ni sí. siquiera les gusta utilizar la copita menstrual por el hecho de tener que tocarse, ¿no? Es como Ujú. hay muchísimo todavía rechazo con el propio, pues, cuerpo, el tocarse, el meterse los dedos, ¿no? Y creo que el Y el tener sangrarse, o exacto, sea, el mancharse es como, ujú, oh, está mm. sucio. Que ya hay muchas otras mujeres, tenemos el otro lado, ¿no? De que pintamos, que la usamos como mascarilla, ¿no? Que ahí andamos. Pues sí, pero honestamente, Alexia, nos enseñaron a odiar nuestro ciclo menstrual. Exacto. Y hasta cómo le llaman, de higiene menstrual, Ah, ¿no? A los sí, productos de higiene menstrual. O sea, higiene, sí, no, o no sea, está no sucia, está ¿no? sucia, exacto, ¿no? Y el tipo también pues
material con el que están hechos todos los productos de recolección menstrual, ¿no? Dícese las toallas Sí. sanitarias clásicas, ¿no? Esas, pues es puro, ¿cómo se llama esto? Cuando trabaja con la parte endocrina, disruptores hormonales, Exactamente. ¿sabes? Entonces, tan cerca de nuestros genitales es como, no, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo con las niñas hoy en día en que estén más en contacto con su sangre, que empiecen a registrar su ciclo? O sea, desde ahí deja Claro, tú ya la recolección, desde que claro. sepan el registro de su ciclo, ¿no? Y entender que no todas tenemos el mismo ciclo, ir comprendiendo, ir llevando nuestra vida a partir del ciclo menstrual es algo que hasta nos hace sentir más tranquilas, o sea, tomar decisiones importantes se toman en ciertos momentos, porque así es, porque las Ujú. hormonas al final van a impactar en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema Totalmente, inmunológico, ¿no? Al final totalmente, todos somos un sistema, como dices. totalmente. O sea, totalmente, porque, híjole, ahorita me acordé, hay un proyecto en Aguascalientes que se llama Bruja Roja. Órale. Bruja Roja también es una marca, es un proyecto que ha colaborado con Laboratorio durante ya mucho tiempo. Me encanta porque son unas chicas maravillosas y fascinantes que acompañan sexualidades femeninas. No, gracias por Y eso. tienen, clubs de lectura, Guau. tienen, estos talleres de menstruación, ¿no? Donde también las madres acompañan a las menstruaciones de sus hijas, esta primera, a la menarquia, ¿no? Sí. ¿Cómo le vamos a dar la bienvenida en Ujú, tribu ujú, también, ¿no? ujú. Y es súper bonito lo que hace Bruja Roja y tienen muchas cositas. Entre esas cositas es un diario con una edición maravillosa, o sea, está padrísimo, que creo que hacen en conjunto con otro proyecto, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es maravilloso porque no nada más es cuándo me llega mi regla, cuándo se va mi regla, cuándo llega otra vez la menstruación, cuándo sangro, cómo Ujú, sangré. No, es hasta con la luna. claro. Aprender dónde estoy con respecto a mi ciclo menstrual y las fases lunares, y también mis emociones, y también mi forma de sentirme en ese momento física, emocionalmente, energéticamente, ¿no? Entonces vamos conociéndonos y vamos conociendo nuestros ciclos, porque somos cíclicas. Sí, 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 no Somos es. cíclicas en todo. No siempre vamos a tener un deseo sexual hiperactivo, ¿no? O espontáneo, ¿no? Yo cuando llegan y dicen, es que ya se me fue el deseo, ¿no? Y yo digo, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Por qué no lo alcanzaste? ¿No? Digo, no, no es que No se es que haya se ido, vaya, se claro. inhibe por ciertas circunstancias de la vida que tienes que aprender Sí, a hacerte consciente de sí, eso. sí, sí. Pero además, a entender que no solo tenemos un deseo espontáneo, Alexia, porque también es una falacia y una Sí, mentira no. tan terrible que es el deseo tiene que surgir No, siempre. no. No, también puede responder y también tenemos que conocer qué nos frena, qué nos Los límites, acelera el claro. deseo, qué empieza a motivar, a estimular, no nada más el deseo sexual, el deseo en Sí, sí, general. sí, el placer, como decíamos, ¿no? O sea, el hecho de cargarte implica lo que te apasiona, ¿no? O sea, cualquier Ujú. cosa que te genere ese placer y ya luego se ve a ver reflejado en la parte sexual, el contacto contigo mismo, con otra persona, con quien sea, pero creo que empieza justo de eso, de Ujú. percibir ese placer así expandido Sí, en todo. exacto, exacto. Es que es maravilloso. Ay, yo aquí me siento así. Y, En y orgasmo. justo, y justo para ir como ya yendo a cerrar este episodio, porque ay, pues que tristemente que se nos van los minutos muy rápido. A mí me gustaría que empezáramos a conectar esta capacidad de expandirnos, que por favor vayan, busquen este tipo de grupos. Hay muchos grupos, comunidades colectivas que acompañan sexualidades Sí, femeninas. Y muchísimo. también ya está habiendo grupos y colectivos para los varones, para las personas con Muchísimo. pene, Sí. que de verdad, no, hombre, o sea, les revoluciona la masculinidad. Pero bueno, por favor, acudan, pregunten, pueden preguntarme también en redes, yo ahí los voy a Ir orientar. dirigiendo, Sí, 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 sí. claro, claro, claro. Pero cuando nos conocemos, cuando
nos expandimos, cuando conocemos que hay herramientas tan maravillosas que pueden ayudarnos y acompañarnos en este despertar de nuestra sexualidad, de nuestra energía sexual y erótica y de nuestra energía que nos conecta con nuestra vida y de cómo habitamos el mundo, también tiene que ver y expande esta capacidad. Ya vamos a utilizar nuestra erótica para nuestro placer. Ujú. ¿Cómo podemos ser creativos en esto? ¿Qué tiene que ver la creatividad en todo esto? Uf, pues es que lo creativo es ya el mismo acto de contacto, ¿no? De Sí. erotismo, o sea, eso ya es la parte creativa. Ahora, pues utilizar siempre lo que tenemos más cercano, creo, eso es empezar por ahí. Normalmente queremos buscar cosas afuera cuando todo lo tenemos aquí, ¿no? Siempre empezar por aquí, la parte creativa, siempre hablo cuando las recomendaciones, ¿no? De cómo autoerotizarse, pues no empezar por los genitales, definitivamente. Empiecen por cualquier otro lado, excepto por los genitales, a tocarse, a sentirse, mínimo media hora, ¿no? De Ujú. autocontacto para que la parte creativa salga, porque también estamos ya en una época donde todo es tan rápido, todo es así como súper acelerado, entonces no nos damos ni siquiera el tiempo de autoerotizar y ser creativos, ¿no? O sea, como antes que nos aburríamos y Exacto, pues tenías que ser creativo para divertirte, pues exactamente. igual con el cuerpo, o sea, ¿qué voy a hacer en 5 minutos? Pues sí, puedo utilizar un juguete, lo que sea, pero si ya le das media hora, a veces la pila del juguete ya ni te alcanza, ¿no? Entonces No, no, por hay que supuesto. ser creativas, ¿no? O sea, es como, entonces eso, la creatividad está ahí. Me gusta mucho utilizar pues el placer, ¿no? De los alimentos, la fruta, ¿no? El congelar un plátano, por ejemplo, y ponerle un condón, ¿no? Es como Ay, formas creativas. sí. No sé, el frío, el calor, la sensibilidad, o sea, el taparnos los ojos, o sea, todo eso es la parte creativa y creadora y entender que también esto nos lleva y lo puedes llevar hacia los proyectos y hacia cosas, ¿no? Porque entender que la parte creativa y creadora de la sexualidad y la erótica no tiene que ver con Por la supuesto. creación de un ser, ¿no? Humano, sino también puede ser la creatividad de un proyecto, la creatividad de algo que yo quiera generar y a través de eso utilizar la energía, Que ¿no? eso también es Creadora, reproducción, que es reproducción, exactamente, una al reproducción no final del día. humana, ¿no? Ujú, De proyectos, de ideas, ujú, de ujú, caos, ¿no? Lo que tú quieras, pero ujú, utilizarla. Entonces creo que esa es una forma súper creativa y súper creadora de ujú. utilizar nuestra erótica, nuestra energía sexual y de vivirnos en estados orgásmicos de conciencia constantes. Esa es la invitación, ¿no? Constante, Oye, todos es los que, días. por favor, porque ya no deberíamos de subestimar tanto nuestro poder. O sea, la sexualidad nos expande. Bien dicen que una persona que es consciente y libre con su sexualidad, por supuesto, la sexualidad me refiero a la erótica, a la capacidad de cómo te vinculas con Exacto. otros, a cómo has conformado tu identidad de género, por ejemplo, a cómo te reproduces, Ujú. ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando yo digo sexualidad. La verdad es que hemos subestimado el poder que tenemos a partir de ahí. Y la creatividad está en todo. Todo lo que te dé placer, sé creativo. Pero al momento de autoerotizarte, es muy importante que vayas haciéndote consciente de todos esos estímulos Ujú. que te ayudan, que te acompañan, que te estimulan, valga la redundancia, este, tu placer, tu contacto con tu conciencia, con tu expansión, con esa magia sexual. Eso que hacen ahí ya es magia Ya sexual. es magia. No es de Harry Potter ni así. O sea, no es No. Wingardium Leviosa. Ya, si quieres No, aplicarlo. no, 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 no. no, la magia habla de este poder que Sí, tenemos, sí, sí, sí. De ¿no? transmutación de energía, de utilizar una cosa para hacerla en otra, ¿no? A nuestro Ujú. ¿O tú favor. por qué crees que socialmente a lo largo de los siglos nos han reprimido la sexualidad? La Nada magia. más usa un poco de lógica. No, pues es demasiado poder. Porque una persona que es libre no es domable, es indomable. Sí, Pero también vas a tener conciencia del mundo y también de cómo transmites al mundo la ese placer responsabilidad. y, pues de cuidado, ¿no? De los demás. Sí. Que yo ahora veo mucha hostilidad, Alexia, mucho odio, mucho.
ahora se le dice hate, ¿verdad? Y así, pero es algo adentro que está revolucionando porque ya hay mucha necesidad de verdad de tocar esto. Pues citando a Reich, ¿no? No Ujú, puede haber una revolución social si no hay una revolución sexual. exactamente. Híjole, pues con eso cerramos, ¿verdad? Básicamente, porque eso lo dijo todo. Y Alexia, bueno, pues no nos podemos ir de aquí sin que les digas a las personitas que nos están escuchando justo dónde te encuentran. Gracias. ¿Cómo acuden contigo a conectar con su magia sexual? Pues estoy en redes sociales en Tertulia Conversa, ahí pueden encontrar todo el material audiovisual que tengo y también ya no tengo consultorio presencial ahora, solamente consultoría en línea, consultas en línea y me pueden contactar igual por ahí por Instagram. Ay, sí, por favor, ¿eh? Viva la Vulva, también ahí estoy. Es una colectiva que también en este año estuvimos en pausita, pero también ya estamos por retomar, así que viva la vulva. Por favor, que viva. Así, viva la vulva punto cero Ay. en Insta. Entonces, cualquier cosa, de todas maneras, si me pueden preguntar para pasarles directamente el Sí, link de los lugares, sitios donde pueden encontrar a Alexia y no perderse de verdad la oportunidad de expandir su energía sexual, que es, de verdad les va a revolucionar la vida. ¿Quieren revolucionar la vida? Háganlo desde ahí y van a ver cómo cambia todo. Y por gracias. favor, no olviden seguir al Laboratorio Erótico. En todas nuestras redes sociales estamos, ya saben, así, bien facilotes. Laboratorio Erótico en todo. Suscríbanse al canal de YouTube, denos seguir en nuestras redes sociales, comenten nuestros posts y todo lo que hago ahí de loquerita. Y por favor, si les gusta escuchar de esto, imagínense vivirlo en presencial, no se pierdan las sesiones presenciales, que en Aguascalientes las tenemos mes con mes, pero también ya estamos activándonos en otros estados, Ujú. que además nos han cobijado de una manera. Yo he hecho grandes amigos aquí en Guadalajara, además del espacio aquí en donde estamos. Gracias de verdad por abrirnos las puertas. Es, por favor, ¿me repites el nombre del espacio para...? Y así lo encuentran en redes sociales, ¿no? Estamos en Cuatro Café y es muy importante para nosotros que existan estos aliados de verdad como Alexia, como Cuatro Café, que si no nos abrieran las puertas, que si no, yo digo que el éxito no se da de manera solitaria, ¿eh? No, se da en Colectivo. colectivo, Gracias. en apoyo, en mencionar a las personas que nos han brindado pues todo esto para que se haga posible. Gracias de verdad. Y pues mencionarles a nuestro gran aliado Prudence, que bueno, un placer Chulada. seguro es un placer mejor, ¿no? Y sobre todo sin preocupaciones, que eso es lo más importante. Y también quiero mencionarles a una marca muy importante para nosotros porque acabamos de hacer alianza hace poco con ellos y la verdad es que a mí me gusta mucho. Voy a hablar desde mi experiencia personal. Normalmente, todas las cuestiones que manejan como estimulantes de la erótica o de la libido, yo me entro un poquito en conflicto con eso. Pero esta marca tiene algo muy especial. Primero, que son sus ingredientes 100% naturales. Ahorita les voy a decir de quién se Uf. trata. Y la otra es que no te venden mentiras. Te dicen, esto, claro, va a ayudarte a reconectar, a explorar, porque también los ingredientes naturales, Exacto. pues son medicinas, Exacto, sí, sí, sí. ¿no? De alguna forma. Entonces yo les quiero hablar de Mood Chocolate. Es una marca, es un chocolate. Miren, aquí les voy a enseñar que aparte las cajitas están Ay, bien, sí, me bien encanta. cookies. Cuando las abrimos, entonces tenemos, eh, miren, vean esta frase maravillosa cuando abres tu paquetito de Mood Y Chocolate yo, que dice, parte y comparte. uf, Porque además cada bolsita que trae un chocolate que es 100% natural uy, y qué rico. y se parte como a la mitad y entonces ya lo puedes compartir. Wow. Y esto no quiere decir que no haya otras cosas que te conectan. Miren, déjenme les leo aquí poquito.
Dice, Mood Chocolate es un chocolate funcional que potencia el deseo, la energía y la conexión íntima de manera natural. Una experiencia para reconectar, explorar y disfrutar con quien tú elijas. Y puedes estar en tu soledad también y comerte un Mood Chocolate Ay, qué rico. y relajarte porque además ayuda justamente a mejorar la circulación sanguínea, Ujú. porque los ingredientes que tiene este chocolate es cacao, por supuesto, Epimedium, maca y Tongat Ali. Entonces, de verdad, todos estos ingredientes juntitos crean una sinergia natural que eleva el placer, la conexión y la sensibilidad. Entonces, además, cuando a nosotros nos mandaron nuestros primeros paquetitos, hay unas tarjetitas donde hay ejercicios de conexión, Órale, ¿sí? Ya sea que puedas compartir en pareja o que puedas experimentar de manera en solitario, y eso me encantó, qué padre, ¿no? wow. Entonces, recomendadísimo Mood Chocolate, de verdad. También si ustedes quisieran saber más de esto, pues escríbanos y les mando todos los detallitos e información. Y pues bueno, llegamos al final de este episodio de Laboratorio Erótico. Pero si te quedas con algo de esta plática que tuvimos maravillosa con Alexia, Gracias. que sea esto. Tu cuerpo no solo siente placer, lo puede crear, lo puede mover, le puedes dar forma, ¿sí? El erotismo también es un arte y es una expresión, ¿no? Y tú eres quien la hace, no hay nadie más. Que el placer, el conocimiento y la libertad sean siempre parte de tu vida. Y te mando un Gracias. besito donde te lo quieras acomodar. Ay. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.